Algunas anomalías matan por diversión, otras por comida, otras porque simplemente no tienen otra opción. En la otra cara de la moneda, algunos no quieren más que difundir el amor, la alegría y la felicidad. Pero es raro ver a un anómalo que tenga intenciones genuinamente puras, pero cuyos intentos de hacer el bien a menudo se vuelven mortales. Una de estas figuras y el tema de la historia de hoy es SCP-049, el médico de la peste. Si estás familiarizado con la Fundación SCP, probablemente hayas oído hablar del infame médico de la peste. Para aquellos que no lo han hecho, aquí hay un poco de contexto para SCP-049. Aparece exactamente como se esperaría de un médico de la peste de finales de la Edad Media o del Renacimiento. Una figura alta, envuelta en una larga túnica negra, con una capucha en la cabeza de la que solo sobresale una máscara de pico veneciano. No se trata solo de una moda. La Fundación SCP ha descubierto que todo ello forma parte del cuerpo físico de SCP-049, compartiendo una estructura similar a la de los músculos y los huesos. El objetivo principal del médico de la peste es encontrar a aquellos que considera infectados con algo a lo que se refiere como la peste. Si alguna vez detecta esta aflicción, intentará entrar en contacto directo con la piel de la persona que la porta. ¿Por qué? Porque el toque de SCP-049 es letal, matando a cualquiera que entre en contacto con él. Podrías pensar que eso es todo lo que hace el médico de la peste, ir de persona en persona matándolas con su toque mortal, pero estarías equivocado. Una vez que ha matado a una víctima, SCP-049 comienza a realizar una forma tosca y anticuada de cirugía en su cadáver, utilizando el equipo que saca de su misteriosa y aparentemente inagotable mochila médica mágica. Inyecta una serie de productos químicos desconocidos en el cadáver, lo que lo devuelve a la vida y lo convierte en una instancia de SCP-049-2, o, en otras palabras, en un zombie despiadado y descerebrado. En la actualidad, SCP-049 se encuentra en una celda de la Fundación, vigilada por cámaras de seguridad las 24 horas del día. Y ahí es donde comienza nuestra historia. La historia de un médico mortífero y peligroso y sus días de cautiverio. Encerrado en una jaula, contenido por la Fundación SCP, allí se encuentra solo. Es una historia conocida solo por el simple título Volviendo a casa. Comienza con el médico de la peste abandonado en su celda. Llevaba tanto tiempo allí que había olvidado exactamente cuánto tiempo. Pero allí estaba sentado, atormentado por la sensación de pestilencia que le rodeaba. Era una sensación pequeña, casi indetectable, pero apestaba a putrefacción y enfermedad, colgando en las propias partículas de aire de la celda de SCP-049. Aunque hace tiempo que dejaron de hacerlo, la Fundación SCP solía enviar a sus médicos e investigadores a la celda de 049, llevándole cadáveres como sujetos de prueba. El médico de la peste utilizaba estos especímenes para perfeccionar su arte y su método de transformación de los muertos en instancias de SCP-049-2. Pero, por supuesto, los médicos que trabajaban para la Fundación no estaban precisamente libres de enfermedades y a menudo necesitaban ser curados por su toque. Y pronto dejaron de visitar a SCP-049 en persona, dejándolo solo en su celda. Incluso esta supuesta gente de ciencia temía la verdad pura al parecer. Hablaban con el médico de la peste a través de un sistema de intercomunicación, entrevistándolo y haciéndole preguntas sobre lo que hacía o cómo se sentía. Una pregunta llamó la atención de SCP-049. Los investigadores de la Fundación le habían preguntado si se arrepentía de lo que había hecho a la gente. El médico de la peste pensó que era una tontería preguntarlo. Y entonces, incluso las preguntas que llegaban a través del intercomunicador cesaron después de un tiempo. Durante un tiempo, SCP-049 fue feliz en su celda a solas con sus pensamientos, a salvo de las enfermedades del mundo exterior. El médico de la peste estaba en paz para variar, descansando cómodamente, hasta que el familiar olor de la peste regresó. La presencia de la enfermedad le llevó a intentar una fuga. Sacando sus utensilios médicos de la bolsa que llevaba oculta en su túnica, SCP-049 intentó abrir la puerta de su celda. No estaba seguro de cuánto tiempo le llevó, ya que el paso del tiempo había dejado de registrarlo, pero al final la abrió, lo suficiente como para poder atravesarla y salir al pasillo más allá de la cámara en la que estaba retenido. No había nadie más alrededor, ni médicos ni investigadores ni personal de seguridad de la Fundación. Nadie que impidiera al médico de la peste seguir el hedor de la enfermedad que le había llevado a encontrar una forma de salir de la contención. Navegando por los pasillos de las instalaciones de la Fundación, SCP-049 rastreó el origen de la enfermedad hasta una taquilla.
Con poca dificultad, la abrió, encontrando una caja metálica en su interior. Mientras estudiaba el contenedor, sus dedos encontraron el botón que lo abría. Siseó cuando los gases que guardaba en el interior de la caja se mezclaron con el aire. El vapor frío golpeó al médico de la peste en la cara, cogiéndole por sorpresa y haciéndole soltar la caja. Reafirmándose, el médico de la peste se agachó y recogió el contenido del recipiente refrigerado. Un solo mosquito. No era el insecto en sí lo que había sacado a SCP-049 de su celda. Es cierto que los mosquitos son conocidos por propagar enfermedades como la malaria, pero era lo que había dentro de este mosquito lo que el médico quería erradicar. Su saco sanguíneo estaba lleno, hinchado con un líquido oscuro que SCP-049 sabía que estaba infectado. Utilizando la caja metálica como una improvisada mesa de operaciones, sacó su bolsa de implementos médicos y el médico empezó a operar. Sacó una jeringa de su bolsa y un frasco lleno de un líquido negro y espeso. Llenando a medias la jeringa con el líquido, clavó la aguja en el mosquito y extrajo la sangre que llevaba el insecto. El fluido corporal infectado se mezcló con la medicina en la jeringa del médico, dejando al bicho como poco más que una cáscara seca. El médico de la peste observó cómo las dos sustancias se mezclaban, antes de clavarla de nuevo en el mosquito, llenando a la criatura con la combinación de ambos líquidos. Se negó a dejar cualquier rastro de peste en el cuerpo del insecto. El mosquito volvió a la vida, mirando a su alrededor hasta que vio a SCP-049 observándolo. ¿Quién está ahí?, preguntó. ¿Dónde está Merle? Aquí no hay nadie más que yo y tú, explicó el médico. Estás en una prisión, aunque los guardianes al parecer se han ido. ¿Una prisión?, respondió el insecto. Oh, Dios, estoy en el sitio 19. Naturalmente parecía bastante extraño que un mosquito pudiera hablar, y mucho más que supiera sobre el altamente clasificado sitio 19. Pero, como siempre ocurre en la Fundación SCP, lo extraño siempre tiene una explicación anómala. Verás, este mosquito no era como cualquier otro. Para empezar, incluso tenía un nombre. Era Leslie. Resultó que Leslie era parte de un SCP, uno de la propia creación de la Fundación, SCP-3774. Se trataba de una especie de mosquito mejorada genética y cibernéticamente. ¿Por qué la Fundación gastaría tiempo y recursos en crear algo así? Originalmente fueron diseñados como una forma indetectable y encubierta de vigilar a las personas de interés para la Fundación SCP. Al médico de la peste le pareció extraño que, después de haber pasado tanto tiempo encarcelado allí, se enterara por fin del nombre del sitio 19 por un mosquito, entre otras cosas. Sin embargo, Leslie parecía estar en estado de pánico, insistiendo urgentemente en que tenía que volver con alguien llamado Merle. SCP-049 no tenía ni idea de a qué se refería. Nunca había encontrado a nadie que se llamara así y no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar. Sé dónde vive, puedo encontrarlo, insistió el mosquito. Solo que no sé cómo podría salir de aquí. Desconfiaba de la criatura con la que se encontraba hablando. A pesar de ser un insecto modificado genéticamente, Leslie era a todos los efectos un agente de la Fundación SCP, y ahora estaba conversando con una anomalía de la que no sabía nada, pero no intentaba perjudicarla. De hecho, lo que fuera que había hecho el médico de la peste parecía haberla revivido. He llegado aquí, y ahora que lo he hecho no tengo más razones para quedarme aquí, anunció el médico tendiendo una mano para que Leslie volara hacia él. Entonces, ¿me ayudarás a salir de aquí?, preguntó ella, preparando sus alas y aterrizando en su palma. Lo haré, aceptó SCP-049. La pareja se presentó adecuadamente. Leslie le dio a SCP-049 su nombre mientras que él se limitó a indicarle que le llamara Doctor, antes de ponerse en marcha juntos. Tras casi una semana de viaje a pie a través de terrenos escarpados y vientos duros, el médico de la peste y su compañero insecto aún no habían encontrado otra alma viviente. Unas nubes densas y oscuras se cernían sobre el cielo, y a Leslie pronto le costó recordar cómo era el sol. Temió incluso olvidar el rostro de Merle. Estamos cerca, dijo. Solo unos pocos kilómetros más y luego... Y entonces llegaremos. SCP-049 terminó su frase. Dígame, doctor, ¿por qué ha venido hasta aquí conmigo?, preguntó Leslie el mosquito. Podías haberte ido cuando salimos, seguir tu camino. Como respuesta dio una simple frase. Simplemente porque quería. Finalmente la intrépida pareja llegó a una casa que había pertenecido a Merle. Estaba abandonada, destartalada en total estado de deterioro. Habían pasado décadas desde que alguien puso un pie en el lugar. La sala de estar que antes le resultaba tan familiar a Leslie se había transformado en un espacio estéril y vacío.
Su visión la hizo sentirse tan angustiada por la tristeza que habría enfermado si los mosquitos pudieran estar enfermos. Merle, quien quiera que fuera o hubiera sido, no estaba en ninguna parte. Una de las mejoras cibernéticas de Leslie era un sistema de posicionamiento interno que le proporcionaba todo tipo de datos y lecturas, incluido un reloj. Le decía cuánto tiempo había estado fuera. «¿He estado muerto durante 200 años?» gritó el mosquito en la palma de la mano del médico. Entonces Merle está muerto. Todos están muertos. Se lo repetía a sí misma una y otra vez como si intentara convencerse de lo que había sucedido. Finalmente las palabras perdieron todo su sentido. Mientras sostenía a Leslie en sus manos, tal vez el médico de la peste sintió pena por el mosquito. Al fin y al cabo, el médico de la peste siempre había tenido una personalidad respetuosa y educada a pesar de su aterrador exterior. Siempre había creído que había actuado al servicio de un bien mayor, tratando de curar al mundo de la peste, de traer el fin de la enfermedad. Solo mataba porque, para él, lo mejor era que su víctima realizara sus procedimientos. Para sus captores en la Fundación SCP, el médico había sido cortés y cooperativo, y actuaba igual con sus compañeros SCP, no solo con Leslie, sino también con el tipo de anomalías que no tienen más que odio en sus corazones. El médico los veía como otras víctimas de la peste, que necesitaban ser curadas. SCP-049 se sentó en silencio durante un rato con su amiga Mosquito, dejando que llorara la pérdida de Merle y de todo lo que había conocido. «¿A dónde irás ahora?», preguntó. Todavía entre lágrimas, apenas capaz de hablar entre sus sollozos, Leslie decidió que quería quedarse donde estaba. El insecto quería vivir donde había vivido Merle, en un intento desesperado por recuperar el mundo que una vez conoció. Sentada en la mano enguantada del médico de la peste, todavía sollozando aunque se le habían acabado las lágrimas, Leslie dijo: en cualquier momento Merle entrará por la puerta». El médico de la peste sostuvo a su pequeña compañera donde estaba mientras ella se afligía. «Entonces, le esperaré», le dijo, «aquí contigo». Ahora vaya a ver SCP-049, el médico de la peste capturado, y SCP-049, el médico de la peste, para saber más sobre este enigmático curandero.